Hola, Hola. aquí estamos una semana más. No sé si pasó una semana desde el otro caso, pero aquí está. Sí, de vuelta, con todo. Y un poco más HD. Sí, descubrimos Ujú. cómo poner mejor calidad. Así que ahora mejor escuchadas, mejor vistas, mucho más detalles. Ujú. Bien, entonces, como todo día domingo, tenemos un caso de escalofríos. Sí, Así que pongámonos en contexto, ¿ok? contexto. Esta semana tocó un caso que ahora quizás no es muy conocido, pero en ese momento fue muy, em, bueno, además de ser conocido, fue muy, repercutió mucho Controversial. en la psiquis de las personas, yo creo. Yo creo que si preguntan, o sea, alguien va y vivió en esa época, va a conocer este caso. Bien, entonces el caso de hoy es de Rodrigo Anflums Papi. Bueno, ¿quién era Rodrigo? Rodrigo era un niño nacido en el año 1973, hijo del ingeniero Jaime Ambrose Strange y Strange. Sí, bueno, no sé cómo se pronuncia, tiene nombres muy raros, pero está bien, hago lo posible. Y de Paola Papi Beyer, quien el 3 de junio de 1979 fue secuestrado en la casa de su abuela paterna, Guillermina, que estaba ubicada en la casa, en la calle Juan Agustín Barriga, en la comuna de Providencia, en Santiago. A eso alrededor de las 5 hasta las 6 p.m. No se percatan de que el niño ya no está. Entonces se percatan entre ese lapso de hora. Al rato después de esta misma noche se da cuenta de esto en la 14 Comisaría de Providencia. Y a las 11 p.m. de ese mismo día se rastrea, se empieza la búsqueda con un perro de carabineros. Y incluso fue esto en donde después lo encuentran, en más o menos en el lugar donde lo encuentran. O sea, se Eh, rastrea, luego de varios días de búsqueda, perdón, se rastrea en ese lugar ese mismo día, alrededor de ese mismo periodo de tiempo, y no hay nada. Pero luego se encuentra, oh sorpresa, se encuentra, ¿cierto? Eso es como muy importante, eso es muy importante porque lo buscaron ahí. sí, que obviamente, o sea, ahora me estoy hablando del por qué. Bueno, Sí, lo buscaron. vamos a explicar. Ya, hay un dato que después voy a decir, que después vamos a explicar, que lo dice un carabinero y que tú decís, "Oh, esto es muy sospechoso". Mantenemos la atención. Luego de varios días de búsqueda, al menor, hay un menor de 16 años, quien se llamaba Patricio Pincheira Villalobos, o se llama en realidad, confiesa el crimen y indica que el cuerpo sin vida se encontraba en un sitio eriazo, a metros del lugar donde el niño había desaparecido. O sea, estaba, según lo que sé, estaba detrás de la casa. Entiendo. Y, Supuestamente él lo dijo. claro, un detalle importante que no mencionamos al principio es que hasta para este momento, a la fecha de la desaparición, él tenía 6 años. Pero, o sea, era un niño muy pequeñito. Bien, entonces, Sí, bueno, la situación con Patricio Pincheira fue y sigue siendo complicada. Recuerden que este es el adolescente que confiesa haber secuestrado al niño. El día que los detectives llegaron a investigar, el niño se encontraba, Patricio, se encontraba jugando en la calle con un primo. Y los detectives le preguntan si conocía a Rodrigo. Y él responde que sí, por lo que lo detienen y lo llevan al cuartel de policía de investigación. Pero en ese momento él no tenía ni idea de dónde estaba y no lo dejaron comunicarse con su familia. Fue todo muy extraño. Él simplemente respondió que sí y se lo llevaron. Estuvo detenido por varios días.
No sabríamos decirlo, no sabría decir cuánto específicamente porque ni siquiera él mismo lo recuerda muy bien. Él cuenta que fue intimidado, golpeado y presionado psicológicamente para confesar un crimen que él a la fecha dice que no cometió. En ese lapso en la comisaría, él dice que varias personas le decían que solo querían ayudarlo, pero otras personas simplemente le gritaban. Contó que lo habían abofeteado, que no le daban de comer, que lo tenían muerto de frío en pleno invierno. eh, Así que lo trataron súper mal. Se dice en la supuesta confesión de Patricio que él indica haber lanzado uno de los zapatos de Rodrigo al patio de los abuelos, como para decir, como para dar una pista. Y después llama dos veces a la casa para que fueran a reconocerlo. O sea, es como que fue a decir, él está acá, según. Pero Patricio justifica que él asistió todos los días al colegio, por eso esto es falso. O sea, no hay cómo, no había horario en el que nadie se hubiese dado cuenta que él lanzó el zapato, llamó dos veces, porque se da a entender que no tenía tiempo para esto, porque estaba en el colegio. Además, la PDI insiste que Patricio les indica el lugar donde estaba el cuerpo de Rodrigo, pero eh, Patricio dice que él recuerda que lo envolvieron con un chal, lo sacaron de la comisaría y lo llevaron así como a dar vueltas. Y que le habían dicho así como, apunta, apunta. Y él simplemente sacó la mano y lo hicieron apuntar a cualquier parte. Entonces, esto es lo que usan después para decir, sí, él confesó. El psicólogo que lleva este caso, quien estudia, digamos, a Patricio, obtiene la confesión eh, y un supuesto dibujo bajo hipnosis. O sea, según Hernán Tuan, que es el psicólogo, o Tuano, no sé cómo se pronuncia, él hipnotizó a Patricio y él lo que hace es un dibujo que tiene un detalle en inglés, como diciendo bajo hipnotización dónde estaba el niño. Pero Patricio dice que esto no tiene ningún sentido porque él primero no recuerda nada de esto y segundo, él no sabe nada de inglés. Entonces no podría haber escrito eso. Em, Lamentablemente no podríamos describir dicho dibujo porque no encontramos fotos en ninguna parte, no encontramos nada parecido. Si es que llegásemos a encontrarlo, podríamos poner la foto aquí. Y luego de varias horas de encierro e interrogación, según que él confiesa haberlo asesinado, pero eh, esto tiene una trampa, porque el, el hecho de que te presionen tanto y te molesten tanto para que tú digas algo que no hiciste, o sea, tomen en cuenta que lo golpearon, que lo maltrataron, em, confiesa, digamos, como por cansancio. Tú me dijiste, creo, un término específico para eso. No sé si te acuerdas, que existe, que había un término para Sí, es ese falsa confesión. falsa confesión. Así que, bueno, yo te comentaba que esto me recordaba mucho un caso que escuché en un podcast de una niña genial que es en inglés, que ella decía que un chico confiesa haber matado a una chica porque lo presionaron tanto y estuvo 15 años en la cárcel y a los 15 años después él confiesa que no lo hizo, que básicamente lo obligaron a confesar, ¿cachai? Entonces eso a mí se me hace muy fuerte. En fin, luego de varias horas de encierro, interrogación, ¿cierto? Él confiesa y una jueza de menores lo declara sin discernimiento. Sin embargo, debió pasar cerca de 3 años en un centro de reclusión de menores, que por supuesto no deben haber sido bonitas experiencias. Cuando el caso se reabre en 2004, Patricio sigue insistiendo que es inocente. Y a día de hoy fue diagnosticado con una amnesia disociativa, lo que le impide recordar ciertos detalles de lo que ocurrió ese junio de 1979. Em, a pesar de que nunca quiso ser muy público sobre esto, de aparecer en el medio, en los medios de comunicación, debido a que hay gente que todavía le dice, fuiste tú y se conoce el nombre o más o menos tienen entendido quién fue, porque esto, cuando se dijo, no le dijeron, ponían las siglas del nombre, o sea, la primera letra del nombre, pero igual después se supo quién era porque ya era mayor de edad.
expresa y sigue expresando que la justicia no quiere escucharlo, no quiere, eh, simplemente lo ven a él como el culpable. A pesar de ser el único, algo muy curioso y algo que se me parece súper relevante, a pesar de ser el único sospechoso de este caso, la familia de Rodrigo, de la víctima, cree en la inocencia de Patricio. Por lo que hemos averiguado, Patricio y la mamá de Rodrigo, Paola, se han visto incluso un par de veces. La madre dice que no solo mataron a su hijo Rodrigo, sino que también lo mataron a él de cierta forma. Él evita mucho mostrarse al público, intenta mantenerse fuera de las cámaras, a pesar de que el hecho de que el caso se reabra tantas veces, porque se reabrió muchísimas veces, eh, se ha vuelto, le han vuelto a atemorizar para que él diga que es el culpable. Pero él jamás, o sea, dice que jamás ha asesinado a alguien y que nunca sería un asesino. Aparte de eso, hay que destacar el importante rol del psicólogo Hernán Butuan, porque es él quien al final dice, él confesó y hasta dio pruebas y pistas de dónde estaba, ¿cierto? Este psicólogo tiene un libro, escribió un libro que se llama Rodrigo, una interpretación criminológica. Y él relata en este libro que escucha en la llamada, porque o sea, recuerden que existe una llamada, ¿cierto?, sobre el zapato de Rodrigo en el patio de la casa. Y él escucha esta llamada y al principio dice que en el libro relata que piensa que la llamada había sido hecha por una mujer y que después de haberla escuchado varias veces llegó a la conclusión de que se trataba de un adolescente entre 12 y 14 años por el timbre por las características de la voz. Lo cual, si me lo preguntas a mí, se me hace una pendejada. Porque, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo te escucho hablar y digo, tú eres una mujer de 25 años. 26. ¿Cachai? No, no tiene sentido. No tiene sentido, man. Este supuesto, o sea, claro, este método de hipnosis, yo aquí también quiero decir que no sé si él realmente piensa, como psicólogo, siempre me hago estas preguntas, pero no sé si él realmente piensa que lo hipnotizó o estoy yo. Es como un chamullo, Ah, un chanchullo, ¿cachai? No sé si realmente él de verdad en su cabeza dice, no, si yo lo hipnoticé y me dijo tal cosa, o de verdad fue un plan orquestado, así como vamos a echarle la culpa. No sé, eso no lo sé y no sabría decir porque o sea, plot twist y spoiler está muerto, así que ya no le podemos preguntar. sí, algo que me llama la atención es como utilizar la hipnosis como una forma de confesión. Se me hace Cuestionable. muy grave. Se me En hace todo como, caso, o sea, no sé qué método utiliza un investigador, un PDI en Chile, pero, o sea, no, y un psicólogo, ¿por qué utilizaría eso? O sea, entiendo que es o en el 79, pero igual, o sea, ¿qué clase de es método estáis claro, utilizando y eso? es muy buen punto. Y aquí surge otra pregunta que es, ¿de verdad alguien, existirán otros casos que bajo hipnosis confesaron y que realmente se haya tomado como legítimo? Porque me imagino que ha pasado que no, esto no lo podemos tomar por verdad, porque simplemente no se puede. No es un testimonio de la persona en sus cinco sentidos, no sé, es muy extraño todo. Pero las patrañas de este señor no terminan ahí, ¿ya? Porque este método de hipnosis, como les contaba, y esta confesión que obtuvo de Patricio ha sido cuestionada muchas veces. Y Tuan evitó esta polémica y siempre decía, pero si yo tengo que declarar,
lo voy a hacer si fuese necesario. Y también es muy importante mencionar que Hernán Tuan está fuertemente ligado a la guerra psicológica, textos confidenciales que proponen planes para manipular psicológicamente a la gente, generando miedo y medios de control en épocas de dictadura. O sea, eh, calza perfectamente su idea de terror psicológico con la época en la que estaba viviendo Chile, ¿cierto? Y calza mucho con lo que pasa en este caso, el terror psicológico. Em, Esto prueba sus participaciones en campañas de terror llevadas a cabo, como ya mencioné, durante la dictadura. Y, dato freak, el directorio del Colegio de Psicólogos de Chile solicitó al Comité de Ética la expulsión de este caballero, Hernán Antoine Escaz, porque un informe de la Comisión de Derechos Humanos del gremio lo vincula con grave violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. O sea, dice, falta a diversos artículos del Código de Ética Profesional. Respeto por la dignidad humana, compromiso científico, integridad, responsabilidad social y respeto por los derechos humanos. O sea que utilizo, digamos que utilizo todo su carrera, su inteligencia, su poder, porque debe haber también una posición de poder importante para hacer daño, simplemente, para, para manipular gente en época de dictadura, para hacer campañas de terror. Y bueno, falleció el 2022 a los 95 años de edad, con total impunidad. Y no sabría decir la fecha exacta porque no encontré fecha exacta, pero se puede decir que falleció, o sea, vivió de sobra, bueno. 95 años es demasiado. Estaba editando este video y me di cuenta de que el caballero fue bombero en Recoleta durante 75 años. No creo que sea un alcance de nombre de que sea otra persona, porque sale su apellido. Y eso. Lleva mal y nunca muere, dicen por ahí. Sí, está Y muy... em, este tema de la expulsión de este caballero en del gremio de psicólogos, o sea, imagínate, fue hecha el 2020, o sea, ya tenía, ¿cuánto? 93 años, o sea, ¿de qué te sirve echarlo ahora, básicamente? Yo creo que su trabajo no iba a ser, ¿cómo se dice? No iba a ser como no descalificado, ¿cómo podría ser la palabra? Como que borrado, no borrado, no iba a ser borrado de la historia y tampoco iba a no ser considerado para cualquier estudio más adelante, ¿cierto? Así que, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? O sea, entiendo que es una cuestión de dignidad también. O sea, sacarlo del gremio de psicólogos porque no debería estar ahí. Pero 2020 al 2022, que ya lo habían sacado, ese mismo año falleció. Fue como que le quisieron dar el gusto al final. Como ya se murió, lo sacaron. Ya no se va a enterar, básicamente. Claro. Pero Ya. entonces volvemos al día de los hechos o a la situación de Rodrigo Anfrons. Y volviendo al día de los hechos, em, aunque la búsqueda comenzó la noche anterior, a cargo ya había alguien a cargo, que era el jefe de la comisión civil, que era Jorge Rodríguez, un carabinero, Muy que era un importante. hijo de un general, y él es muy clave en este caso, muy clave. A pesar de esto, él dice, porque es en la entrevista, y dice que normalmente se esperan 48, en esa época se esperaban 48 horas antes de comenzar la búsqueda de alguien. Pero como el caso era especial, porque la abuela paterna de Rodrigo, quien era Guillermina Stange, algo así, ya, Está. era prima hermana de Rodolfo Stange, quien era general de carabineros en ese momento. Y además estaba casada con Alberto Irarrázaval Irigoyen, quien en ese momento era subdirector de Correos de Chile y padre de dos miembros de la CNI. Y era también yerno de un tercer miembro de la CNI. Y por todo esto, la búsqueda comienza inmediatamente. A Wow. las 11 de la noche ya estaban buscándolo. Cosa que, o sea,
Bueno, dato como ya. Dato importante, porque también hay que tengan en mente que está muy ligado al mundo militar, a este mundo en época de dictadura. Es muy importante recordar eso, Sí, que la familia en general estaba muy ligada a a ese militares, mundillo. Ujú. carabineros, gente de parte del gobierno, NI. parte de cosas del Estado, cosas de funcionarios públicos. Estado. Bueno, Estado, que no lo era. Se entiende, ¿cierto? Se Jamás lo entiende. hacía. No, 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 Perdí. no. No, no. No. Qué vergüenza. Ya, No, latigazo. no. Me corrijo. Jamás fue un estado esa wea. No, sí, entendemos perfectamente. Jamás. Mm. Bien. Voy a Oye, contar espérate, algo también que me llamó la atención, no, nada que ver, pero qué curioso que este caballero también sea Irigoyen, muy, muy como ligado a los apellidos. Ya hablamos de eso. sí, sí, No, porque no estoy todos diciendo son que son primos. parientes, o sea, pero podrías, no estamos diciendo que sean parientes, pero miren, qué interesante, vean nuestro caso de Pampa Irigoyen. Y aquí pasa algo con el hijo de, de Alberto, que es Luis Irarrázaval, que se supone, supuestamente, advierto, mantuvo unos negocios con un tráfico de armas, con el director de Inteligencia Nacional, que es la DINA, Manuel Contreras. Y nosotros, o sea, yo creo que todo el mundo tiene algo de consentimiento de quién es Manuel Contreras o el Mamo Contreras. Dato curioso, vean ese video en donde lo toman detenido. ¿No? Perdón, es un clásico. Pero no ya, no, sí me estoy riendo. Y De ya, un poquito de de esa risa ahí. detención. Es un Sí, teatro. Esa detención es un teatro. No me voy a vaya a decir, creer que, me vaya a creer que lo he visto. te la voy a mandar. Puta weón, ya. Sí, creo que era él el que tomaba detenido. Es un teatro, buena, un teatro. No, ya, ok. Ya. Y el secuestro, se dice, una de las hipótesis, lamentablemente, fue porque hubo una pelea entre estos negociadores, porque Luis Irarrázaval quería vender, supuestamente, vender armas, tener un tema con armas. Y también, no sé si lo puse o no en esto, pero lo voy a decir ahora. Yo sé que Luis no era muy conocido entre como nombre por nombre, entre lo que era la dictadura, pero sí se juntaba mucho con Pinochet Mira, qué interesante. para ciertas, cuando ellos hacían estos viajes, los viajes que hacen normalmente, pero eran para ver armas. Entonces él estaba muy metido en este mundo, muy metido. Entonces Quería entrar. supuestamente era para amenazarlo porque hubo un problema ahí. Entonces fue como, Aquí, oh. Y para que se entienda mejor, vamos a hacer una especie de árbol genealógico, más o menos para entender los nombres y las personas que están involucradas y cómo están involucradas entre ellos. O sea, qué estado civil tienen entre ellos, por así es decirlo. muy importante saber esto más adelante. Sí, porque Bien, así se entiende. bien. Ah, Entonces vamos por partes. La primera, entonces dijimos que era, tú me dijiste, Guillermina Guillermina, que es la abuela es la abuela paterna de eh, paterna de Rodrigo. Rodrigo, de nuestro querido Rodrigo. Ella está casada con un caballero, ¿cierto? Corrígeme si está Y mal. con Alberto Irrazábal. Y Razabal. Así, ¿cierto? Razabal. ¿Y Razabal o Pero Ira sí, Razabal? en algunos lados está escrito como con esa cerradita que no se usa en el español. Sí, Eh, no sé y cómo, otro no lado sé está cómo escrito hacerlo. con Z. No sé Ir, cómo está pero escrito es en el registro civil. Irrazabal, ¿cierto? Sí, es con esa C que se escribe en portugués, en Sí, turco.
se escribe, sí, 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 cacho. Ya. Entonces ellos dos están casados. Ok. sí. Y Guillermina tiene un hijo que es Jaime, el papá de Rodrigo, pero Del no es papá de hijo de Alberto. Alberto. Ok. Jaime. Jaime Ambrose. Alphonse. Ok. Y Alberto tiene un hijo llamado Luis Irarrázaval. Que también es hijo de él nomás, no hijo con la Sí, señora. Luis. Luis sí, Luis. y Razabal. Y Eh, Jaime eh, tiene a Espérame, Rodrigo. entonces este sería hermanastro Sí, de hermanastro. Jaime Y al final es tío también de... y tío de Rodrigo. Que ellos están casados, po. Exactamente. O sea, en el fondo sí era tío de Rodrigo Alfonso. Sí, lo era. Ok. Y ahí sale Jaime, podríamos poner a Rodrigo, para que... Buen punto. Aquí entonces tomemos en cuenta que está Rodrigo Alfonso, papi. Sí, y no sé, poner a Paola, la mamá. Sí, estaba pensando en eso mismo, porque aquí las cosas se han dado. Y ahí Jaime Ambrose se casa con Paola. Exactamente. Paola, ¿cierto? Sí. Paola, Y papi. tienen dato curioso también, si quieren tomarlo así, tienen a Rodrigo cuando él va a hacer como un posgrado en Inglaterra. Lo tienen en Londres. Mm, De Rodrigo, porque hay unas imágenes del pasaporte de Rodrigo y el ya. pasaporte tiene un pasaporte británico. Bueno, qué brígido, Él qué en realidad cuático, nació en Inglaterra. chiquitito. Sí. Y de ahí se devolvieron a Chile y siguieron su vida. Exactamente. Un detalle importante es que Rodrigo Frunz, papi, tiene 6 años, ¿cierto? Porque esto también va a ser un dato importante. Ya van a saber por qué. Bien, por otro lado, el señor Luis Irrazábal, Irrazábal, tiene un hijo, ¿cierto? Sí, no, no averiguado cómo se llama eso, sí. Era Tiene un... hijo, vamos a poner que no, hijo, que también Sí, debe haber tenido alrededor de 6 años, ¿verdad? sí, tenía más o menos la edad. 6 años. O alrededor, vamos a poner alrededor de 6 años. Ujú. Bien, aquí, ¿cierto? Esto es importante. Ahora explícame, o sea, dijimos entonces que este señor, el señor Luis, quería vender armas, quería entrar al tráfico de armas, Sí, ¿cierto? supuestamente el motivo y una de las hipótesis que se llevan aquí cuando ya después, tiempo después, cuando una periodista hace un libro, que después lo decimos, eh, ella averiguó y algo encontró con eso, con que él tenía alguna especie de negocio de tráfico de armas. Mm, De tráfico de armas, ese es el tema. Con el director de Inteligencia Nacional, DINA, conocido como DINA, Manuel Contreras. Y ok, todos sabemos que Manuel Contreras fue alguien muy conocido de dictadura, que cometió muchísimos delitos de lesa humanidad y es tan conocido como Pinochet, prácticamente. sí, sí, definitivamente. Sí, es Am, muy importante en aquí, dictadura. bien, recordar también que Alberto es yerno de, no, perdón, padre de dos miembros de la CNI. O sea, recordar que esta parte, por la parte de la abuela Guillermina, toda esta parte está muy ligada entonces al mundo que es militar, CNI, en tiempos de dictadura. Luego de haber hecho este árbol genealógico, tenemos a otro personaje que también es relevante, que es Eduardo Tomás, amigo de Jaime Alfons, quien es el padre de Rodrigo, ¿cierto? Esta persona ayudó activamente en la búsqueda del niño.
llenó vitrinas de negocios con las fotos de Rodrigo, prestó su camioneta para trasladar a personas que colaboraban en la búsqueda y a los perros adiestrados. Sin embargo, en la prensa de esa época se cuestionó mucho la efectividad de los perros, ya que no habrían rastreado el lugar exacto. O sea, raro. Incluso el reconocido conductor de televisión Don Francisco habló de la desaparición de Rodrigo y les dio a sus padres la oportunidad de expresarse en su programa Sábado Gigante. Eh, no solo eso, sino que Don Francisco también ofreció a canjearse por el niño, como parte de un plan previamente coordinado con la policía. Yo entiendo esto que es como si das una pista, si sabes dónde está, yo te invito al programa o te ayudo con alguna cosa, Era me saco como, fotos, voy a tu casa a tomar once. en realidad era como, él iba al lugar donde supuestamente llamaban, porque después llaman, y Sí, él va. Don Francisco va con policía, con todo, va hacia el lugar y a pedir así ayuda. Si él se involucró así de una forma en la que no cualquiera lo hace. wow, qué brillo, Él qué fue al lugar interesante. donde supuestamente salió la llamada. Entiendo. Ya, se cancela la once, mi gente, no era una, no eres. Eh, No, pero tiene sentido lo que está diciendo. sí. Luego de esto, alguien llamó al programa afirmando que tenían al niño. Y don Francisco con la policía acudieron a ese lugar por la dirección donde se encontraba este teléfono, que correspondía a una iglesia evangélica, pero resultó ser una broma, algo que se le conoce como una picada. Y hay otra llamada también en este contexto, en que fue un niño que afirmaba tener uno de los zapatos de Rodrigo, porque el zapato es una cuestión clave en esto. Tiene mucho que ver en esto, es como súper importante. Claro. Y quien efectivamente había perdido uno, ¿cachai? Entonces fue como, ok, vamos, se dirigen a la calle que el niño indica y registran casa por casa, así, hasta que encontraron al menor que hizo esta llamada y que confesó que mintió, porque escuchó que se ofrecían una bicicleta por entregar información útil. Entonces, a las personas, supuestamente, alguien le dijo así como, no, te van a dar una bici si tú das información. Claro. Y lo hizo por eso. En realidad era mentira. Esto es súper importante, es lo que siempre se dice y siempre se muestra como en películas y cosas así, que lo peor que uno, o sea, no sé si es lo peor o lo mejor que uno puede hacer es dar la información al público tan públicamente, porque se dan estas situaciones, ¿cierto? Se da esta situación de que mucha gente te llama como para extorsionar, buscando plata, buscando premios, es muy, muy terrible, como la gente se logra aprovechar de todo esto, de una situación tan difícil. Claro. Y la madre de Rodrigo declara que a ella la llamaban muchísimo, los llamaban demasiado, pero ninguna era verdad. Y también hay otro personaje, también en esta historia, que es uno de los primos menores de Paola, quien es la madre de Rodrigo, Nelson Beyer. Vivía con la familia, porque él llegó desde la provincia a la capital a estudiar. Entonces vivía con ellos. Es típico como me voy a la casa de mis primos porque me voy a la U, ¿cachai? Sí, lo típico pasa mucho. Y él era muy cercano a la familia y a los hijos, porque Rodrigo tenía hermanos también. Decía que a veces como él estudiaba en la tarde en la universidad, en la mañana los llevaba al colegio, los traía, los llevaba. Mm, Era muy, muy cercano a ellos. Y esta cuestión es muy, muy clave sobre el zapato. Relata un hecho que tú decís que si tú mezclas, o sea, las dos cosas de cómo encontraron el zapato a esto, a lo que él vio, es que él estaba un día X, em, estaba en la casa de la abuela, en la de Guillermina. Y hay una mujer que baja de un auto con dos personas más. Y la mujer entra a una de las casas, pero antes se le cayó un abrigo. ¿Sabes? Como que cuando se tenía un abrigo se te cae. Y
pero Nelson nunca había visto antes, entonces tampoco le pareció sospechoso ni nada. Entonces fue como, ah, alguien se bajó, ¿cachai? Ujú. Eh, y poco después de esto reciben la llamada que asegura que el zapato de Rodrigo estaba en el antejardín de la casa, que es la llamada que supuestamente hizo Patricio. Exacto. Claro. Y en ese momento no encuentran nada, ¿cachai? Porque le dicen en el antejardín. Y él dice como, ah, no encontramos nada, todos buscamos, todos, porque todos ayudaban en ese momento. Em, y luego vuelven a llamarlos y les dicen que el zapato estaba fuera de la casa. Y estaba ahí, justo en el lugar en donde la señora había, o la mujer, había dejado caer el abrigo. Y esto le hace como... Y obviamente, yo creo que ellos declararon todas estas cosas, ¿cachai? Yo creo que el primo lo hizo, no sé, no estoy segura, pero yo diría que sí, bueno, o sea, es como obvio. Pero otra cosa es que parece que no los tomaron en cuenta. Entonces ahí él como que después cuando ya está ya ha pensado, después de varios años y todo, él sabía que no era un simple caso de secuestro. Había algo más grande y organizado. Era algo que a él le llamó mucho la atención. Cuando ya empezó a atar caos y todo, él se dio cuenta de como, esto está raro. Wow. Eh, claro, y de aquí nace todo este tema de, como tú dijiste, de la llamada y que Hernán Antoine, él la escuchó y Diego, perdón, y dedujo que era un niño, ¿cierto? Eh, Sin embargo, existe esta posibilidad de que había una mujer que se le cayó el abrigo y que justo se supo que el zapato estaba ahí. Entonces ahí uno podría sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? El miércoles 13 de junio se habló entonces de Patricio, que podría estar involucrado en este caso y porque Hernán Antoine les contó todo este tema del audio del niño del teléfono, que podría haber sido un menor entre tal edad y tal edad. La madre de Rodrigo relata que le preguntaron si su hijo tenía una mancha en la cara y ella responde que no, que solo se le marcaban los lentes que solía usar. O sea, esa típica marca aquí, que pucha que bueno. Pero cuando lo encontraron, Rodrigo sí tenía una marca en la cara, lo que le hizo sospechar a Paola que tampoco podía hacer mucho la PDI si le decía que había sido asesinado por el menor de 16 años. O sea, era todo muy vago, ¿cierto? Si el niño tiene una marca en la cara, pero no es una marca de nacimiento y a esa marca no le hacen nada, no la revisan, no la estudian, ¿cachai? O sea, eso es lo que yo interpreto con esto, que es como, ¿qué sentido tiene alegar, decir que Patricio no fue quien cometió el delito, o ponerlo en duda, ni siquiera decir que no fue, sino ponerlo en duda, porque es incongruente la declaración, si la marca que tenía en su cara no era de nacimiento, y no la estudiaron o no, o la pasaron por alto, ¿cierto? Esa sensación me da a mí. Los padres de este niño de 16 años aseguran que ellos creen que no es posible que su hijo lo haya asesinado. Lamentablemente, luego de unos 11 días por ahí, el 14 más exactamente el 14 de junio de ese mismo año, encuentran del 1979, encuentran el cuerpo sin vida de Rodrigo. Eh, Paola le pide a Nelly. ¿Quién es Nelly? La abuela materna La abuela de, Nelly la abuela de de Nelly, Rodrigo. de Rodrigo. Y le dice como porque según porque lo que pasa es que la abuela Nelly escribió cartas, o sea, como no cartas, sino que hizo como un diario. Diario, Entonces diario tiene de mucha vida. información de todo lo que ella veía en esa Qué época. bien, qué bien hecho Sí, eso. hay mucha información sobre eso. Entonces todo lo que veía lo anotaba. Y la cosa es que ella ve esto y Paola le pide a la abuela, a su mamá, que vaya a ver a verificar el cuerpo, porque Paola no podía. Paola estaba mal y le habían dicho, Mm, no, está aquí. Pero ella dice, mamá, ¿puedes ir a verlo tú y la cuestión? Y ella va, pero habían tantos detectives que no le permiten el paso. No la dejan pasar y verificar el cuerpo.
Y metros más allá estaba Jorge Rodríguez, quien era este carabinero que es súper clave. Em, Estaba intentando cruzar esta barrera de seguridad, pero tampoco lo dejan pasar, a pesar de que él era parte de la investigación. Y casi inmediato, la PDI elaboró tres informes científicos en ese día, o sea, o más o menos en el lapso de días, explicando por qué durante 11 días no habían encontrado el cuerpo en el lugar tan cercano a donde desapareció. Donde que ellos dicen que supuestamente él había estado todo el tiempo ahí. Uy, qué terrible. Y también explicaban cómo coincidía la escena con el testimonio del menor de De 16 Patricia. de Patricio. Y estos documentos se difunden en los medios de comunicación, se dicen, miren, aquí están y todo, para obviamente tener a la opinión pública lista. Se puede decir. Claro, Y hay qué una cosa terrible. que encontré en una página web, en el Mercurio del año 2004, se dice que el informe original de las cosas, de todo el caso, se pierde. Y después igual se intenta reconstruirlo y todo con ciertas, pero normalmente, finalmente se pierde el original, está perdido. Qué Creo brígido. que, Eso, creo que muy todavía sospechoso. no, no está reconstruido totalmente ni nada. Creo que nunca pudieron reconstruirlo. Pero de que sí encontraron partes, encontraron partes. Ok, ok. Bien, estos informes indicaban que Rodrigo se había defendido del atacante, quien aún presentaba marcas en las manos. Además de la tierra encontrada en los zapatos de Rodrigo correspondía al lugar donde fue hallado. Según los documentos, las condiciones del terreno y la temperatura contribuyeron a que el cuerpo no se descompusiera durante los 11 días en que Rodrigo estuvo desaparecido. Y todo esto coincidía de alguna forma con la confesión del menor. Sin embargo, la madre de Rodrigo creía imposible que su hijo hubiera estado ahí todo ese tiempo, ya que revisaron ese lugar muchas veces. Inicialmente quería dudar, pero la insistencia de los demás la hizo aceptar todo lo que le decían. Qué terrible. Sí. Otra vez tenemos a Eduardo Tomás, quien también afirma que el sitio fue revisado muchísimas veces. Incluso para no molestar a la familia en el momento en el que estaban, porque había mucha gente tratando de buscarlo y todo, algunas personas empezaron a usar el lugar, este sitio de Eraso, como para ir al baño, para hacer sus necesidades. Y aseguró que lo revisaron con los perros, porque él ayudaba a trasladar a los perros y a la gente en su camioneta. Y no encontraron nada, o sea, no encontraban nada. Y también así el primo menor, Nelson, de Paola, dijo que no creía que el cuerpo hubiera estado ahí desde el primer día, porque lo buscaron desde el inicio. Era un lugar muy cercano. Se le entrega una prenda de Rodrigo, ¿cachai? Se la entregan. Y, y después, para que él la abuela y todo ese tema, y después la esconden, como prueba de que él está entrenado para eso. Claro, Dicen que el perro la encuentra de inmediato. Todo esto antes de que se encontrara a Rodrigo. Eh, entiendo. y él la encuentra de inmediato. O sea, no tiene ninguna dificultad para oler a la esencia o el olor de Claro. Rodrigo. Ya estando tan cerca de la casa, obviamente es como uno de los primeros lugares que iban a buscar, ¿cierto? Sí. También Rodríguez, quien es el carabinero, dice que el terreno era muy duro y muy seco. Em, Dicen que no se podía excavar ahí, porque era del hecho de que era muy duro y seco. Y también se decía que en el informe perdido se dejaba ver que la excavación que había era muy pequeña y que por lo tanto el cuerpo no caía, ni siquiera caía, o sea, Mm, era demasiado pequeña. Y lo que finalmente hicieron es que lo taparon con cosas que habían alrededor. Y también que incluso hubo lluvias, entonces de que lo hubieran encontrado, lo hubieran encontrado. También tenemos a Julio Beas Ovalle, era un doctor forense que había en el SML, que es el Servicio Médico Legal, que era el jefe del departamento de tanología y
quien hizo la primera revisión, que era la autopsia, pero es una autopsia por fuera. Mm, No, no abren el cuerpo, nada, o sea, es muy general. Y dice que la causa de la muerte es asfixia por sufocación. Y que el día de la muerte data desde unos 2 o 3 días antes de ser encontrado. Y dice que tenía moretones alargados en los tobillos y marcas de quemadura en la cara. Que es lo que le dijeron a la mamá, que la marca era esa. marca. Y también tenía marcas en el superior de las piernas y en el estómago. El colega José Luis Vázquez, quien realizó el examen interno, como ya más detallado, y elaboró la autopsia, y en este se dice que la muerte fue por asfixia por sufocación, pero en la data de muerte se dice que está sin definir, ya que está en estado de putrefacción inicial. O sea, imagínate, falleció 2 o 3 días después de su desaparición y lo encontraron como una semana, más de una semana después, como 2 semanas después. Lo encontraron el 14 de junio, él desapareció el 4, me parece. 4 de junio, 3 4 de junio, y lo encontraron por ahí por el 14. O sea, mucho tiempo. O sea, evidentemente no se encontraba en buen estado. Resulta que tenía erosiones puntiformes en manos y piernas, además de que eran de color rojo oscuras, y quimiosis violáceas en los tobillos. La quimiosis es comúnmente conocida como un moretón, un hematoma, y suele ocurrir después de un traumatismo o lesión en el área afectada. Lo único que no coincidía eran las datas de muerte en el caso. Luego se le entrevista a José Luis, pero dice que se puede establecer que el niño llevaba muerto desde unos 10 a 12 días. Y pero insiste que Rodrigo murió el mismo día en que desapareció. O sea, hay una incongruencia ahí, ¿cierto? O sea, uno de los forenses dice, no, él murió el día de la desaparición. Y otro Un dice, no, día o sea, él murió un par de días después de la desaparición. Y el otro dice, no, él murió un par de días antes de que lo encontrara. lo encontraron. Entonces, me imagino que dicen, no, si murió un poco, unos días antes de que lo encontraran. Oye, aquí tengo una confusión, porque yo pienso, si decimos que murió un par de días antes de que lo encontraran, es para decir, por eso no lo habían encontrado antes enterrado en este sitio, ¿cierto? Pero Yo pensaría eso. para ese entonces, Patricio ya era sospechoso del caso. Fue el día antes que confiesa. Wow, entiendo, entiendo. Entonces, Pero ya lo claro, habían tomado varios días antes. ese es, claro, ese es un chanchullo medio extraño que no sabría explicar el por qué. ¿Por qué? ¿Qué habrá sido mejor? ¿Decir que murió días antes o decir que murió un par de días, o sea, un par de días antes de que lo encontraran o que falleció el día en el periodo de tiempo, así como 2 o 3 días después de su desaparición? Eso Mm, estaba un poco confuso, ¿cierto? sí, para la versión oficial les conviene que haya sido 10, 12 días antes porque podéis decir que el cuerpo Claro. Claro, estuvo es que ahí son todo el dos tiempo. formas de verlo, son formas distintas de verlo. En Es cambio, si extraño. decís que murió 2, 3 días antes de encontrarlo, es por algo, o sea, no sé, Sí, 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 quien sea que lo entiendo. haya hecho. Bien, entonces, eso es lo que se puede concluir de la autopsia, que se encontraba, tenía entonces unos moretones, unas quemaduras, pero yo creo, mi creencia que es evidentemente que debe haber fallecido antes 2 días después de su desaparición. No tiene sentido que haya muerto después, porque si el forense dice que está en estado de putrefacción inicial, eso no va a pasar de un día para otro. ¿Cierto? El tema con la causa es que esta nunca termina siendo enviada al sexto juzgado del crimen, que antes se Se llamaba re- juzgado del crimen. Esto se Ahora refiere a la autopsia. no la causa, me refiero a cuando hicieron la denuncia y todo ese tema. Ya, Nunca lo enviaron al final. ok. Eh, Como que la denuncia se perdió, no se hizo. sí, porque
Según lo que yo entiendo, o sea, es que esto no lo entiendo mucho porque es el sistema antiguo. Pero finalmente se encontró, o sea, la periodista encuentra que, una de las periodistas que yo vi, encuentra que nunca fue remitida a la corte porque el ministro en visita mantuvo la investigación y el expediente en otro juzgado, una cosa así. Ujú. Entonces como que no termina ahí, pero aquí el expediente pero es que antes, ¿sabéis lo que pasaba? Que los jueces eran quienes investigaban. Y lo que pasa es que el expediente, cada vez que tenía más hojas, o sea, más hojas, se dicen fojas, eh, Ok, que se juntaban en este mismo. Y todo, pero todo a que el menor de 16 años era el quien había cometido el crimen. Y el ministro de Visita designado, Ricardo Galvez, determinó que debía someterse a este juicio de discernimiento, que es lo que hablamos más arriba, más atrás. Y discernimiento. Discernimiento es tener la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y los menores adultos, que son estos que en hombres son desde los 14 a los 18 y en mujeres desde los 12 a los 18, se dice que ellos no tienen esta capacidad o si la tienen hay que revisarla. ok, Entonces se ve, porque según esta autonomía que tiene el niño es progresiva. ¿Cachai? entiendo. Entonces, se tiene que revisar esto y lo que se hace en este momento es revisarse. Entonces, Sí, lo que pasa es que eran dos votos contra uno. Y aquí tengo una confusión porque algunas veces dicen Corte Suprema, otros dicen Corte de Apelaciones. Entonces no ok, sabría. Y esto ratifican el fallo de un juzgado de menores, el que ya no existe porque ahora son los juzgados de familia. em, Ratifican este fallo porque ya habían declarado de que él ya era y no tenía discernimiento, o sea, no sabía juzgar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que es inimputable ante la ley, inimputable. Quiere decir que mm, no lo podemos juzgar. Es como cuando una persona tiene un problema mental tan brígido que ni siquiera sabe lo que está haciendo. mm. Tengo Sí. una, estoy pensando en una teoría, tengo una teoría, Ya. pero yo Y creo que deberíamos dejarla para declara, el final. finalmente se le va a declarar inimputable, o sea, ya no se le va a juzgar. Aquí entonces ya empezamos con datos que podrían ser qué sucedió, qué sucede realmente, ¿cierto? Que con ya datos más, Como hipótesis. hipótesis, claro, con algunos datos que que en realidad podrían ser ciertos y cosas así. Eh, Se publicó un libro por una periodista que se llama Soledad Pino en el año 2003, varios años después, ¿cierto? Y este libro se llama Una verdad pendiente. Y en este se dice que la muerte de Rodrigo fue para amedrentar al tío político Rodrigo, o sea, Luis Irrazábal, quien era mayor del ejército por la venta ilegal de armas que se hacía en Chile por esa época. Esta venta ilegal de armas era por parte de la FAMAE, la Fábrica de Armas del Ejército, con la vinculación de la CNI, buscando financiamiento para hacer la represión que se vivía en el país en dicha época. Luego Herreras y Razabal habría querido hacer un negocio propio con sus armas, pero tomaron a Rodrigo desde la casa del papá de Luis para decirle que esto también podría pasarle a su propio hijo. Em, se le entrevista y dice que él no tiene nada que ver con esto, ni con la DINA ni con la CNI. La periodista dice que tiene fuentes en el ejército que le confirman los vínculos y la posterior participación en el negocio de armas. Y resulta que en desde el año 1930, perdón, 1993 hasta 1997 ejerció como director de la FAMAE. O sea, existe una relación. Ahora, aquí, cierto, nos queríamos detener porque quiero recordar, Luis Irrazábal es quien tiene su negocio de armas, quien después es director de la FAMAE, ¿cierto? Pero a él le dijeron, no lo hagas, no vendas armas. Em, ¿quién?
quién lo amenaza y por qué no sabría decir. Eso no lo entendí muy bien. No sé si tú tienes algún No, detalle. no, no se llega como a algo concreto ni nada de qué está pasando, sino que como que hubo una discusión, hubo un problema Claro, de hay un ellos tema y ahí sí, hay un tema entre ellos en realidad, con la que nunca venta se sabe ilegal. qué onda. Ujú. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Le dicen, no lo hagas, no lo hagas. Recordemos que hay muchos guiños acá, muchos, ¿cómo se dice? Muchas relaciones con CNI, con Carabineros, con el ejército. Entonces le sí, dicen, si tú sigues con este negocio, algo le puede pasar a tu hijo. ¿Qué es ese algo que le puede pasar a tu hijo? Lo que le pasó a Rodrigo. Esa es una de las hipótesis. sí, Y eso también explicaría el por qué el caso está tan bien orquestado, en el sentido de que si hay miembros, digamos, con poder alrededor de esto, es muy lógico que puedan manipular medios para decir que Rodrigo desaparece, o sea, desaparecer a Rodrigo y reaparecerlo a su gusto, de la forma que ellos quisieran, ¿cierto? Porque hay gente que controla los medios, gente que controla supuestamente la seguridad del país. Esta persona, quien es Luis Irrazábal, figura en la lista de la DINA que fue publicada por la revista Análisis el 17 de marzo de 1991. O sea que hay vínculo. Eso es importante, hay vínculo. Se sabe que en la época se dio a conocer que había alguna vinculación con la DINA, ¿cachai? Pero es todo muy, muy confuso y se tergiversó muchísimo la información, entonces en realidad no se sabe a ciencia cierta. Em, Incluso hay una publicación de la revista Hoy, en la que Luis manda a su hijo de la misma edad a España, luego de que pasó esto. A la familia igual la manda a España, pero no sé qué familia ni nada. Y a este se le entrevista en algún momento y se le pregunta por qué se va en España. Y responde que se fue porque él estaba estudiando ingeniería nuclear en la Academia Politécnica Militar. Porque como todos sabemos, cuando eres militar puedes estudiar dentro de esta misma. Distintas carreras que tienen que ver con el ámbito militar. Se recibe como ingeniero químico y obtiene el primer puesto. Y es por esto que sigue su estudio en España, en Madrid exactamente. Y em, supuestamente él era muy cercano a Pinochet, porque, porque como ya había comentado, él lo acompañaba en viajes de compras de armamento. Pero a pesar de todo esto, su nombre no era muy conocido. Se sigue con una entrevista a Rodríguez y visitan el lugar donde fue encontrado Rodrigo. Rodríguez, recordemos que es el carabinero a cargo, ¿cierto? El carabinero que estuvo a cargo de la búsqueda de Rodrigo antes de que se metiera a PDI y todo este asunto. Este carabinero, recordemos que era muy joven, ¿ok? Y en esta visita narra la aparición del cuerpo, pero antes dice que los 2 días anteriores de dicha aparición le dan a él y a su equipo la instrucción de retirar los puntos fijos y de abandonar la investigación. O sea, eh, yo lo encuentro muy extraño porque no había nada resuelto hasta ese momento y aún así le dicen, ya no te vamos a necesitar, ya déjate, siendo que él estaba a cargo. Claro. Em, la razón fue que se lo dijo su superior, ¿cierto? Y agregó que esto fue extraño y dice que no obedeció la instrucción de sacar los puntos fijos, lo que lo llevó al día siguiente y le llamaron para preguntarle por qué no lo había hecho, haciendo que finalmente se retiraran dichos puntos fijos. La periodista le pregunta si es que hay alguna versión o testimonio de que hayan traído el cuerpo al lugar, ya que al día siguiente el cuerpo de Rodrigo es encontrado. Y él se sorprende y le dice, ya es tiempo de hablar. O sea, como que él se dio cuenta de que ella sabe, también se da cuenta de algo que no hay que ya era un poco evidente, ¿cierto? Y da una declaración diciendo que él fue testigo de que trajeron el cuerpo al lugar donde se encontró y que siente mucha vergüenza de decir. Revela que el día que se levantaron los puntos fijos, pero en la noche no, y se quedaron, ¿cierto? Y en la madrugada él vio el ingreso del vehículo
de un vehículo, ¿cierto? Y además vio el cuerpo en el portamaletas. El automóvil entró por la calle y Miguel Claro, y ellos tenían gente en la avenida Manuel Montt, en la Plaza Sucre y en la calle Miguel Claro. O sea que cacharon cuando entraron, ¿cierto? Los vieron. El terreno no permitía el ingreso hasta el lugar mismo donde lo dejaron, pero sí eran dos personas y abrieron el portamaletas y bajaron el cuerpo de Rodrigo para llevarlo al lugar exacto donde lo dejaron. Dice que conversaron entre todos y que hay más gente involucrada, pero la persona que les dice, el coronel Aquiles, eh, les dice que no pueden hablar sobre el tema. O sea, esto básicamente queda entre nosotros. En una segunda entrevista dice que se acercan al auto y que se identifican como carabineros. Y ellos les dicen que son de la PDI y deciden llevarlos a la comisaría de la Providencia. Al llegar, ni alcanzaron a llegar al cuartel y sale de inmediato el oficial de guardia, diciendo que había recibido instrucciones del comisario para que dejan a todos sin efecto. En la interrogación que tuvo con el juez, como dijimos, el juez era quien investigaba, ¿cierto? Le dijo que él y sus compañeros vieron cuando rajaron el cuerpo, pero en las declaraciones no está. La periodista busca a los demás carabineros que estuvieron o sabían sobre esto y ninguno dice tener presente este hecho. Y dos de ellos argumentaron no recordar al teniente Rodríguez. Vuelven a hablar con Eduardo Tomás, el que supo tiempo después de lo mismo que relata el teniente Rodríguez, pero no por él, sino que por Arnoldo Insulza, quien es el suboficial de más edad de la Comisión Civil de la 14 Comisaría de Providencia. Se intentó hablar con él, pero ya había fallecido el año 2002. La madre del niño, Paola, declara que también cree en esta versión y que le cree al teniente Rodríguez. Intentó en aquel año 2004 desactivar el caso, siendo lo primero buscar la causa en el juzgado del crimen, pero no fue ubicada, por lo que intentan interponer una querella por extravío del expediente. El abogado querellante Roberto Celedón nos dice que solo ese expediente es el que se extravió, el único. Extraoficialmente se dice que fue la PDI que lo sacó, por supuesto, y no se sabe en qué momento y cuándo fue extraviado. Su mamá intenta buscar la verdad, pero quiere volver a comenzar un nuevo proceso judicial y dice que entiende y comprende que Rodríguez no haya hablado antes por miedo. Wow. Eso es potente porque al final te desglosa todo, o sea, te desmiente todo, ¿cierto? Lo Y, veo, mm, y es complicado porque es difícil, o sea, uno podría decir que Rodríguez no sabía este tema, este conflicto que tenían con las armas, con la venta de armas, ¿cierto? Entonces, que él haya visto la PDI es un hecho aislado, digamos, aparte de todo este conflicto que podría haber tenido esta persona con el tráfico de armas. Entonces, coinciden accidentalmente, ¿cierto? No es como que esta gente está diciendo que él fue amenazado por la venta de armas y justo esta persona coincide en que la PDI fue a dejar el cuerpo al sí, y el lugar. tema es que él extraoficialmente pone los puntos fijos en de noche, ¿cachai? A pesar de que los sacan en el día, pero los dejan de noche. Ellos se Claro, quedan ahí. claro. Que yo creo que normal, o sea, él quería saber la verdad, obviamente. Y que Y yo le creo pareció que extrañísimo él, que lo sacaran. él sospechaba algo, o sea, quizás sospechó algo porque que le dijeron, saca todas estas weas, ya no queremos más, ya se acabó. Debe haber sido muy extraño, o sea, ¿a pito de qué? ¿Qué no me están diciendo? ¿Cachai? Sí. Y yo creo que obviamente como tanto tiempo que pasó con la familia y ver el sufrimiento de ellos, obviamente te hace Claro. querer ayudar. Ahora, algo también que me queda dando vueltas es cómo son las relaciones que tienen en estos casos la PDI con Carabineros, porque no sé si existen, o sea, Carabineros se encarga de una cosa, pero PDI también está por su parte haciendo otra. De hecho, en otro, creo que lo conversamos, o no sé si lo conversamos, lo hablamos en un caso que generalmente los carabineros o sea, la PDI y todos estos cuerpos como de forense se enoja con carabineros porque ellos llegan primero a escena y ellos manosean las escenas, generalmente. O puede que intervengan en la escena primero que esta gente, ¿cachai? No me acuerdo Sí, dónde fue que lo escuché o si lo conversé contigo, pero eso existe, ¿cachai? sí, eso pasa siempre. Yo creo Entonces, que eso pasa. Sobre todo, o sea,
Por ejemplo, yo sé que el CIAT, por ejemplo, de Carabineros, el GOPE, son partes especiales de Carabineros, ramas especiales. Por ejemplo, el Sí, CIAT funciona cuando hay un accidente, ¿cachai? Y muere alguien y tienen que meterse ellos. Pero, por ejemplo, claro, homicidio, PDI, normalmente. Cuando encuentran un cuerpo, cosas así, es PDI. claro. Eh, y, y más que nada, yo diría que ahora el Ministerio Público es quien manda. Quien dice, o sea, yo no sé cómo funciona porque no tengo, no me sé las normas ni nada de eso, porque son cosas muy específicas. Pero yo diría que es que el Ministerio Público es quien manda a Carabineros y a PDI a hacer ciertas cosas. Sí, Pero normalmente es PDI, cuando son cosas como crímenes. sí, es El interesante GOPE eso. creo que va para con temas de cuando hay una bomba, cosas así. Son preguntas y son hipótesis que quedan ahí, quedan para la audiencia, Y yo ¿cierto? creo que ahora es distinto a lo que era en esa época. Sí, sí, totalmente, porque estamos hablando de una época de dictadura en donde yo me atrevería a decir que todo se vale. O sea, como que yo creo que capaz, yo creo capaz a la gente, a estos agentes, a estas personas de secuestrar a un niño con tal de probar un punto. Probarte a ti, Jaime, Estamos no, hablando de la Luis, institución ahora, como ahora es claro, actualmente, estamos hablando en tiempos en de tiempos de dictadura. dictadura. Yo los creo capaz de decir, Sí, de secuestrar a un niño con tal se sabe. de hacerte, de hacerte entender algo. Se sabe, ¿cierto? O sea, el informe está. El informe Balach, creo que se llama. Balach, Sí, Balach, sí. Y ese te lo dice. exactamente. Claramente que pasaron esas cosas. Bien. Y bueno, debe ser un pesar muy grande para Rodrigo, hablar de este tema, o sea, recordar todo esto. Sí. Y finalmente, la madre de Rodrigo presenta una querella por secuestro, por tortura y homicidio calificado, que está patrocinada por Roberto Celedón, el abogado. Ujú. Y por este nuevo, fue por el hecho de este nuevo testimonio de Testimonio. Rodríguez. Rodríguez cambió un poco el curso de del caso, el hecho de que dijera la verdad, o sea, lo que supuestamente él dice como verdad. Y esta versión contradice la versión que se le atribuye el crimen a un adolescente, que es quien era Patricio Pincheira y sugiere esta participación de gente del régimen militar. Está vinculado a ciertos entre servicios de seguridad. Y hay una jueza que se llama Patricia González, quien acogió esta querella. Pero el tema es la desaparición del expediente original del caso. Entonces tienen todo un problema para investigar porque no está el expediente. Y a lo largo de los años, hasta ahora 2025, el caso de Rodrigo ha sido reabierto y cerrado en muchísimas ocasiones. Creo que unas cuatro o cinco. No tengo Sí, idea sí, cuántas, era. muchas, porque no encontré muchos muy actuales. Encontré como hasta de 2013, creo que. No, 2011. 2011. Y como Sí, ya no encontré más información sobre ahora más actualmente, porque igual 2011 fue hace mucho tiempo. sí, Em, y, por ejemplo, en octubre de 2006 la jueza en visita, Dobra Luksic, creo que sí, Luksic, ya, cerró nuevamente la causa y manteniendo otra vez como culpable a Patricio Pincheira. Y en el 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó otra vez la reapertura. En junio de 2009, el juez Manuel Valderrama volvió a cerrarlo. resulta que un informe forense solicitado por el juez Valderrama en el año 2011 concluyó que la data de muerte de Rodrigo era de solo 3 días y no 11 como se había sostenido, y que el menor habría sido torturado, presentando incluso las quemaduras de cigarro, lo que revivió las sospechas de encubrimiento y participación de terceros. Algo importante ahí es que qué terrible debe ser, como, o sea, yo cuando leí el caso sobre
quemadura, lo primero que deduje es que había sido torturado, ¿cierto? Pero no se dice mucho de eso a través del caso ni nada. Por eso sigo reafirmando una teoría que tengo en mente, pero ya te la voy a contar. Ya vamos a Ya. hablar de eso. Hay algo aquí que se nos olvidó, o sea, que es importante decir, que es que hay ciertos testigos que relatan que ellos jugaban mucho en el campito donde encontraron a Rodrigo Alfonso, ¿cierto? Y que ellos siempre estaban jugando ahí, porque es típico, uno, bueno, nosotras, nos, yo por lo menos cuando era chica me crié básicamente en el potrero, siempre íbamos a los mismos potreros cuando era chica, no iba sola, iba con mis papás, pero igual. Y dice que justo el día en que encontraron el cuerpo, o alrededor de ese lapso de tiempo, llegaron personas así como con lentes, con traje oscuro, y le dijeron, salgan, váyanse. Entonces, eso es un testimonio que no se ha tomado en cuenta, o que si bien no se sabe, ¿cachai? Igual a mí me llama la atención el hecho de que el caso se haya reabierto, existiendo toda esta información y que la jueza haya seguido decidiendo mantener a Patricio como el único testigo, o sea, el único culpable. Igual creo que hubiera sido muy controversial que hayan dicho no, él no fue y que haya quedado en nada. Eso pienso. Que ante el hecho de decir no, resulta que no hay culpable, no sabemos quién es culpable, y pudo haber sido la PDI, que aún así es como, wow, es como muy fuerte de decir, porque son autoridades, ¿cierto? Mejor decir, no, puta, no hay nada más que decir, así que sigue siendo él el único culpable, ¿cachai? Sí, No sé si eso te hace sentido. sí. Aquí también el juez Manuel Valderrama vuelve a cerrarlo por esto. Dice, no, no hallamos nuevos antecedentes. O sea, Claro. nuevos responsables. Pero de nuevo en abril de 2010 lo abren de nuevo el caso. Y ahí sale lo del informe. ¿Por qué? Tengo entendido que lo exhumaron. Exhumaron el cuerpo. Eso era lo que te iba a decir. Sí, qué terrible. Eso te iba a decir. Imagínate haber fallecido el año 1979 y que te exhumaran tu cuerpito el año 2010, 2011. 2011, sí. Y aún, 2012. Por y ahí. aún así poder sacar conclusiones de lo que le pasó. ¡Ay, qué terrible! Lo encuentro atroz. El dolor de la mamá que nunca llega a terminar, ¿cachai? O sea, La es terrible. revictimización Exactamente. que tiene Exactamente. la familia, él, porque también existió, fue una persona. Sí, sí. ¡Ay, qué terrible! Sí. Y hay una hipótesis también del abogado, ¿De Roberto, Celedón? sí, de Roberto Celedón, que dice que, según él, habría fallecido en un viaje. Rodrigo. Dice que está completamente acreditado, que es un traslado de un lugar a otro por parte de investigaciones de PDI, Wow. que en la que se le asfixió porque lo pusieron en la maleta del auto. Esta información está exactamente en la página del Museo de la Memoria, que es muy importante en estos casos. También había algo que él no conocía, una información que recibió cuando estaban en el año 2012 o 2013, que fueron a Estados Unidos dos detectives a investigar a un psicólogo que había atendido al menor, a Patricio. Supuestamente, o sea, Patricio había reconocido ante estos psicólogos, o sea, ante el psicólogo, que fue él. Y que él nunca le había declarado, Patricio nunca les declaró algo así en realidad, sino que PDI fue quien inventó supuestamente esto. Ok, o sea, como que existían esas pruebas, pero nunca nadie corroboró que realmente eso haya pasado. Sí, era algo así. Y la cosa es que regresan a Chile, estos locos regresan a Chile diciendo que no, que al final esta diligencia estaba fallida, que no funcionó. Porque el psicólogo le dijo, él nunca me dijo eso. Ok, Y PDI qué dice, fuerte. ah, chucha.
Esto no salió bien. Hay una diligencia fallida. Hay un dato que yo encuentro bien burdo, bien, ay, que tú decís me estáis weando, ¿cachai? Y es sobre, en el año 2008 en Talca, se detuvo a dos personas Ah, que sí, estaban vendiendo dos tomos del expediente original, la gente ya, bueno, así tal cual. Y tengo entendido que también, según ciertos PDI, extraoficialmente dicen que es como el caso de la PDI, ¿cachai? Como la ujú. muerte de la PDI. Es muy conocido entre ellos por ser un caso súper, es como podríamos El foco decir, son ellos. sí, que ellos saben, o sea, que entre ellos se sabe que se mandaron esa cuestión. Por decirlo. Quisieron todo esto. Ay, qué terrible. Yo creo, o sea, yo estaba pensando que es muy probable para mí que lo que hicieron fue que, claro, secuestran a Rodrigo. No Ujú, sabemos si la intención estaba de matarlo o no, con el fin de amenazar a este otro hombre que es quien quería vender las armas de manera ilegal. ujú. Y como finalmente falleció, o sea, lo asesinaron, ¿cierto? Finalmente lo asesinaron. No sabemos si ese era el fin o no, pero lo asesinaron. Y, y con tal de salirse con la suya, de decir, con tal de no expresarse, no expresar que habían sido ellos, tomaron a este adolescente, Patricio, estaban buscando a alguien que dijera que sí, simplemente, y lo Un tomaron. chivo expiatorio. Chivo Ahora expiatorio. igual, o sea, puede ser que estaban buscando a alguien que fuese menor de edad o no, coincide. Y como coincide, es como, ya, el niño falleció, pero tomamos a alguien menor de edad, está un poco de tiempo preso, porque al final va a estar poco tiempo preso porque es menor de edad. No puede estar preso, va a estar en una correccional de menores, que no es menos grave, pero igual podría eventualmente salir y no tener más tiempo, ¿cachai? 3 años es lo suficiente. Y eso a mí me llama la atención, que es como al final salieron y se cometió de alguna forma ante el crimen el daño menor. O sea, culpar a un menor de edad que estuvo 3 años en la cárcel y listo, se terminó. ¿Cachai? No se habla más del tema. Entonces fue como el foco perfecto. Sí, Culpar al era niño el era como el victimario momento perfecto. perfecto, claro, porque al La verdad. final, o sea, aunque en esos tiempos yo dudo que hayan razonado pensando en que, ay, le vamos a cagar la vida a alguien culpando a alguien, porque bueno, no creo que hayan razonado así, pero podría haber sido precisamente que fue como, este es el blanco perfecto. Podría haber Y sido, porque al final ni siquiera la mamá cree que fue él. Eso te dice exacto, demasiado. Te dice demasiado. exactamente. Y bueno, esta persona no puede vivir, no vive públicamente, no trata de mantenerse escondido de los medios. De hecho, fotos de él así como en portada de diario no hay, no existe. Creo que hay fotos del joven, No he pero encontrado, no vi. tampoco No no vamos a creo. compartir nada de eso No ya. vamos a compartir nada de eso. O sea, su nombre está, pero es que porque está en todos lados. Que Claro, no, porque también esa es mi teoría, que al final culpar a un menor de edad pudo haber sido una forma muy estratégica, aunque dudo que, insisto, también lo pienso, pensaron tanto. no pensaron tanto, no iban a no querer cagarle la vida a alguien por año, no lo veo de esa forma en realidad, pero podría haber sido. Y bueno, algo más que agregar. No, la verdad no. Creo que cubrimos todo, creo que hicimos lo más posible. Y eso sería todo. Lo que sí estaba pensando si existiera alguna especie de eh, conmemoración, pero lo único que logré encontrar aquí como a grandes rasgos es que le hicieron una misa ya por ahí por el 2011, como me parece que la última vez que se abrió el caso, que se volvió a abrir. Por la exhumación, yo creo que fue. Exacto, yo igual creo. Así que eso es como lo que se podría decir. Muy Bueno, triste el caso, un pero poco bueno. amargo el caso de hoy, no tuvo solución como nuestros
casos anteriores, pues bueno, como visibilizar que esto pasó y que más encima pasó en época de dictadura, o sea, es Y como que sobre todavía te todo, quedan dudas. algo que quiero agregar es que algo que me molestó muchísimo Ujú. sobre la candidata a presidenta, po. Algo que me molestó muchísimo que se declaró por la candidata a presidenta de este año, Evelyn ¿Eh? Matei, que habló Sí, sobre las muertes habían sido inevitables. inevitable. Y yo le preguntaría, dime Yo la le verdad. diría, escucha este podcast y dime, escucha este No, capítulo y en su dime, vida lo van a escuchar. Pero lo que me refiero es como, o sea, ¿esa era inevitable que Rodrigo muriera de esa por forma? favor, ¿cierto? O sea, yo creo que lo digo en general. No midió sus palabras, fue cosa del momento, quizás. Pero, o sea, como Pero midió un eres poco. candidata a presidenta, abriste la boca y cagaste. Sí, No, estáis representando a todo Chile, el no dolor, podéis representar, exacto. sobre todo con todo este tipo de casos. O sea, ya, o sea, dame soluciones, no me di más problemas. No Claro, sé. y no podéis, claro, no podéis venir a hablar no podéis venir a decir esa cuestión, no podéis venir a decir esa tontera, po. Sí, Sí, ya, sobre todo está, si eres candidata, ¿cachai? claro, claro. Es como, Em, pero bueno, siempre es habla muy, la gente que hable tontera. Bueno, bueno, hay gente que viene peor este de sería, presidente. Ah. este es el caso de Rodrigo Ansós. Les invito a escucharlo, a compartirlo y también les dejo invitados a ver la detención de Manuel Contreras, porque estaba de cuenta. Se lo mandé por WhatsApp. Está, véanlo, Eh, porque después de escuchar todo esto, por lo menos hay un poquito de, hay de donde agarrar, hay de donde reírse un poquito, igual es gracioso el video. sí, no, es que es cine, es cine. Es teatro, es cine, lo dio todo. Te voy a decir. Sí, bien. Bueno, como No siempre, es hablando, ley para PDI, que se pegó el show con la cámara. Que no, es ley para, ¿sabéis quién? ¿Quién lo dio todo? ¿Quién devoró con cámara? El camarógrafo, weón. el El camarógrafo camarógrafo debería estuvo ganarse ahí, en su el Oscar. proceso, cuando tenía que estar, y gracias a él tenemos ese hito Te histórico. dio cámara, te dio ángulo, Te dio te ángulo, dio te dio audio. tristeza, te dio de Mario, te dio. Porque ay, bueno, y los comentarios, y la gente que pone comentarios sobre No, no he ese visto los comentarios. Uy, ya de lo veo. cine también. Bueno, recordar Eh, siempre que lo hablamos desde el respeto y y como mucho mucho, respeto sí, mucho hacia respeto la familia, a la familia de hacia la Rodrigo. víctima, Que esperamos que realmente hayan encontrado algo de paz dentro de entre la todo esto. situación horrible en la que vivieron. Sí, eso debe ser Ay, algo que bueno, nunca se te puede ver. Pero bueno, eso sí, nos veríamos la próxima semana. adiós.